Bendiciones y bienvenidos a nuestro Ministerio Señales antes del fin. Primeramente le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar acá reunidos en familia para aprender más de su santa palabra. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá, y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro pastor Luis Alberto García desde Brasil. El tema del estudio para el día de hoy es: cuando tu confianza en Dios es mayor que la circunstancia. Antes de pasarle con nuestro pastor Luis, quiero mencionarles que tenemos canales en Telegram y en YouTube a nombre de Ministerio Señales Antes del Fin, también una página en Facebook a nombre del pastor Luis Alberto García. Le pedimos por favor que se suscriban a nuestras páginas y canales y nos apoyen compartiendo nuestros estudios bíblicos de sana doctrina para que también puedan ser de mucha bendición para otras vidas. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida desde Brasil a nuestro pastor Luis para que ya pueda comenzar con este maravilloso estudio de la palabra de Dios. Bendiciones, pastor Luis, y bienvenido. Muchas gracias, mi hermana Silvia. Dios bendiga a todos los hermanos y amigos. Gloria a Dios, a los que están presentes y a los que van a escuchar este mensaje luego en diferido en nuestro canal de YouTube Señales Antes del Fin o en nuestra página de Facebook Pastor Luis Alberto García. Estudio correspondiente a hoy lunes. Y si mal no recuerdo, hoy estamos a 23 de marzo. 23 de marzo. Gloria a Dios. 23 de marzo del año del 2026. Sí, que ya, mire, parece que fue ayer. Parece que fue ayer ya. Y mire por dónde andamos, por el mes de marzo y terminándolo, mi hermano. Qué rápido está pasando el tiempo. Y yo quiero decirle que mientras más rápido pasa el tiempo, más nos acercamos al arrebatamiento de la iglesia. Más rápido se acerca el encuentro de la iglesia con Cristo en las nubes. Gloria a Dios. Mire usted qué cosa esa, ¿eh? Un día más que estamos viviendo en esta tierra es uno menos que nos va quedando aquí. Gloria a Dios. Así que damos gracias a Dios por eso, por este tiempo. Y vamos a orar para agradecer al Señor. Yo siempre he dicho, hermano, cuando uno va a predicar, y quiero hacerle esta salvedad, ¿no? He visto que muchos pastores, evangelistas, muchas personas arrancan predicando y desde que agarran ahí, se suben al púlpito, agarran el micrófono, hablando y hablando y hablando. Y hermano, un consejo, yo de verdad le digo esto: una persona cuando va a predicar debe orar al principio para que Dios tome el control del asunto. Eso es número uno. Número dos, para que Dios sea el que hable a su pueblo. ¿Por qué? Porque por lo visto, mis hermanos, nosotros somos seres humanos y nosotros tendemos a hablar de más. Siempre nuestra humanidad va a ser de que hablemos de más. Y la palabra dice que en la mucha palabrería, mi hermano, abunda el pecado. Y es menester orar a Dios primeramente para que sea Él el que dirija lo que se vaya a hablar aquí, lo que se va a hablar en la iglesia. Hay que dar ese tiempo a Dios para que tome el control de todo, para que Él dirija, para que prepare los corazones. Mire por cuántas cosas hay que orar antes de predicar. Si no se ora, ¿cómo Dios va a preparar los corazones? Hay que pedirle a Dios que prepare los corazones para que la palabra no caiga en saco roto, para que la palabra no vuelva atrás vacía, sino para que la palabra caiga en tierra fértil y produzca fruto, ya sea a 100, a 60 o a 30. Es importante, mi hermano, de orar antes de dar un mensaje. Todo mensaje debe tener su texto base por el cual usted va a comenzar a explicar. ¿Y por qué oramos al final? Sencillamente, mi hermano, para agradecer a Dios por el privilegio que nos dio de predicar su palabra. Para agradecer a Dios por habernos usado y por haber glorificado su santo y poderoso nombre. Le damos gracias a Dios al final de cada mensaje. ¿Por qué? Porque sabemos
de que ya la palabra está obrando en cada corazón. Hay mucho por qué agradecer a Dios. Entonces, amado hermano, si usted pues ha sentido de parte de Dios que Dios lo va a usar, pues tenga esto siempre presente porque es muy bueno. A veces pues los predicadores arrancan ahí, no oran, no nada, ni al principio, ni al final, ni nada. Y mi hermano, si queremos que Dios nos use, si queremos que el nombre del Señor sea exaltado y sea glorificado, pues démosle la gloria a Él y démosle el primer lugar a Él. Y siempre tomemos este parámetro, de verdad, de orar antes de predicar y al final. Primero para que Dios tome control, para que sea el que dirija, el que hable, el que prepare. Y al final, para agradecer por lo que Él hizo. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan con esto? Gloria. Él te puede decir gloria a Dios y aleluya libremente. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Bueno es Dios y para siempre su misericordia. Vamos a orar. Bendito seas tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Señor, por este momento, este privilegio, Señor, que tú nos permites de predicar tu palabra, de anunciar tu palabra, de llevar tu palabra, de transmitir el mensaje que tú quieres que tu pueblo reciba en esta hora. Gracias por usarnos, Señor. Pero te pedimos, Padre, que seas tú el que dirija este mensaje, que seas tú el que hable, que seas tú, Señor, el tomando el control de cada palabra que se diga acá. Que no sea palabra nuestra, sino palabra tuya, palabra que edifique, que exhorte, que restaure, que levante, que fortalezca. Palabra que sirva de consuelo, de fuerza al pueblo evangélico, Señor. Sabemos que estamos en una meta, en la meta final, que estamos en la recta final, Señor. Y Padre, ya la recta final se va sintiendo el cansancio, se va sintiendo el agotamiento, el rigor de la carrera, el rigor de la batalla se va sintiendo. Y ahí es cuando necesitamos de esa fuerza para poder llegar a la meta final, Señor. Te rogamos que nos des esa fuerza. Tú has dicho en tu palabra que tú das fuerza al cansado, aquel que no tiene ninguna. Y en este momento venimos a ti, Señor, pidiéndote fuerza para poder proseguir hacia adelante. Te rogamos que tome el control de este tiempo, de la señal del internet, de todo lo que pueda acontecer y ocurrir, todo lo que impida que este mensaje, Señor, pues se transmita y llegue a cada hogar, a cada familia, a cada rincón de este planeta, se ha echado fuera en el nombre de Jesús. También te ruego que todo cansancio, entretenimiento, también se ha echado fuera en el nombre de Jesús. Que tú prepares los corazones y las mentes, Señor, para recibir y para poner en práctica y por obra lo aprendido. En el nombre de Jesús, a ti agradecemos, te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos y decimos amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, ahí les invito a buscar en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 17. Versículos 42 al 51. Estoy hablando ahí despacio, mi hermano, porque hay hermanos aquí de Brasil que escuchan nuestro mensaje, gloria a Dios. Yo pienso que también lo van leyendo en portugués, yo pienso. Si mal Amén. no estoy equivocado. Pero bueno, ahí voy despacito, mi hermano, para que todo se entienda. Gloria a Dios. Amén. Vamos a repetir. Primera de Samuel, capítulo 17, versos 42 al 51, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo:
Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, si hay una cosa que el pueblo de Dios debe tener presente y no debe olvidar nunca, es que toda persona que propone en su corazón, escuche bien, porque hermano, mire, yo he escuchado tantos mensajes que pintan, mi hermano, los predicadores le pintan paraísos en la tierra a la gente, mi hermano. Y es por eso que hoy en día la gente no se prepara. Si ahora mismo a usted no le dicen que por el camino que va hay peligro, usted está en peligro de caer en manos de asaltantes, de asesinos y todo este asunto. Y a usted le dicen que por ese camino que usted va bien, que va a llegar rápido, que todo va a ser maravilloso, sabroso y todo. Hermano, dice un refrán en mi país, no sé, aquí en Brasil, no sé en su país, pero en mi país hay un refrán que dice que confianza mató a peligro. Entonces, ¿por qué mucha gente sucumbe ante las pruebas? ¿Por qué mucha gente se aparta? ¿Por qué mucha gente está en las iglesias medio muertos y no se levantan? ¿Por qué están ahí en el suelo? Y usted lo ve, mi hermano, mire, es triste. Yo le digo una cosa, la gente a qué va a la iglesia. Yo pregunto, si hiciéramos una encuesta hoy en día, ¿a qué vamos a la iglesia? Mucha gente no sabe responder. Algunos dicen porque allí me siento más despejado, otros porque van a buscar pareja, otros porque se sienten bien. Yo no sé cuál será la razón por la cual usted va a la iglesia, pero mire, yo quiero decirle algo. Uno va a la iglesia con el único propósito de adorar a Dios. Y tenemos que aprender a hacer una distinción entre alabanza y adoración, porque cuando nosotros alabamos, reconocemos a Dios por lo que Él hizo. Por lo que Él hizo o por lo que Él hace. Eso es alabar a Dios. Pero adorar a Dios es algo mucho más profundo. Adorar a Dios es mucho más que eso. Adorar a Dios, hermano, es por lo que Él es. Exaltar a Dios por lo que Él es. Él es digno de honor, Él es santo, Él es grande, poderoso. Entonces, tenemos que aprender a hacer esta distinción. A la iglesia uno va a adorar a Dios. La gente se pasa en los cultos caminando de un lado a otro, hablando por teléfono, escribiendo en el teléfono, conversando como que si estuviera hablando cualquiera ahí, mi hermano. Y es el peor error, por eso mucha gente no recibe bendición. Por eso en las iglesias hoy, mucha bomba y poco chicle. Se grita mucho, mucho grito, mucha zapateadera,
muchas cosas y al final el inválido se va inválido y se va desahuciado, el cojo se va cojo, el ciego se va ciego y todo el mundo se va enfermo. Y lo que es peor, se van peor que cuando vinieron, porque al menos vinieron enfermos, pero se van hasta con dolor de cabeza y atormentados, porque la gente piensa que todo es con gritos y mientras más gritemos, más vamos a resolver y no es así, mi hermano. No es así. Y la gente va a la iglesia, mi hermano. Hoy en día hay una carencia. En la iglesia primitiva, hermano, mire, no había nadie que se quedara enfermo. El que iba enfermo era sano. ¿Y sabe por qué? Cuando usted analiza a los cristianos hoy en día, un cristiano hoy en día, uno solo, o mejor dicho, voy a rectificar, 20.000 cristianos de hoy juntos no hacen un cristiano de aquella época. Para nada. Dice que Pedro pasaba por los lugares y la sombra de Pedro, que sabemos que no era la sombra de Pedro, era la presencia de Dios que iba con Pedro. Y dice que sanaba a los enfermos. Y la gente han hecho hoy en día, han agarrado la Biblia como amuleto, pañuelo, camisa, corbata, todo han hecho amuleto hoy en día. Y mi hermano, la Biblia no es eso lo que nos quiere enseñar. Dice que la gente traían los sudarios de Pablo y la gente se sanaba. Pero hermano, hemos hecho doctrina de eso. Tenemos que entender. Y yo lo vuelvo a recalcar. Hace un tiempo atrás hablé sobre el cayado de Moisés, la vara de Moisés. Mucha gente en Egipto pensaría que el poder venía del cayado de Moisés. No, el poder es de Dios. Y todavía nos estamos haciendo idea que un pañuelo, que un trapo, que no, hermano. Hoy en día hemos equivocado por completo el mensaje. Y hoy en día, sinceramente, en muchas iglesias usted va y lo que va a ver es show. Alaba si puede. Show lo que se va a ver, mi hermano. Por eso decía, mucha bomba y poco chicle. Gritos, empujones, porque se empujan a la gente. Ya no es que la gente cae, es que los empujan. Los empujan. Y todo eso, mi hermano. Y dice la Biblia que hágase todo, mi hermana. ¿Cómo dice la Escritura? Ahí, refresquenos la memoria. ¿Cómo dice? Que se haga todo decentemente. La hermana Silvia tiene el micrófono cerrado. Gloria a Dios. Bueno, decentemente y con orden. De todas maneras, voy a preguntar a la hermana Silvia, no sé qué lo estoy hablando acá y el internet me haya fallado y no esté en el estudio acá. Aló, estoy. Perdone, pastor, perdone. Ya. Estamos aquí. Gloria a Dios. Entonces, dice que todo debe hacerse decentemente y con orden. Con orden. Tiene que haber un orden. Que hoy en día, mi hermano, eso se ha perdido en las iglesias. Se ha perdido. Y por eso mucha gente, mi hermano, mire, no aguanta. No le aguanta un chin al diablo. Por cualquier cosa la gente hoy en día se aparta. Y usted lo ve en la iglesia, mi hermano, están como la mate melón, dando un solo fruto por el piso ahí. Están ahí, acabados ahí. Mucho. Vamos a ver, Apocalipsis 3:5. 3, no, perdón. Creo que verso 3. Vamos a leer del 1 al 3. Del 1 al 3. Apocalipsis 3, del 1 al 3 mejor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Oye. Sí, siga. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Estos 3 versículos son tremendos. Y yo pregunto, ¿acaso las iglesias no están así hoy en día? Muchos tienen nombre de que viven y cómo están.
Están más muertos que Lázaro, mi hermano. Al menos Lázaro resucitó, pero eso están, mi hermano, fritos. Están listos ahí. ¿Y por qué? Porque, hermano, hoy en día, ese mensaje de que todo nos va a ir bien, de que todo es bendición, todo, hermano, no es así. El hombre de Dios va a afrontar situaciones. Y situaciones, mi hermano, mire, que lo van a poner a temblar. Lo van a poner a temblar. Si no, ¿qué clase de evangelio que estaríamos predicando? Si, no, si esto no fuera un evangelio de poder, mi hermano, imagínese usted, esto es un evangelio de poder. ¿Usted piensa? ¿Usted piensa que usted va a estar predicando y el diablo va a decir, amén, amén, qué mensaje más lindo, como predica fulano? Y el diablo va a quedarse así. No, mi hermano, no, mi hermano, no. Cuando usted da una palabra a Dios, mire, mi hermano, el diablo se retuerce, mi hermano, y los ataques que lanza son descomunales contra uno. Y usted tiene que entender algo. Nosotros humanamente tenemos desventaja, porque usted necesita comer, usted necesita beber agua, usted necesita ir al baño, usted necesita dormir, descansar. Satanás no. Satanás está 24/24 ahí. Y usted está durmiendo y le está haciendo la vida un yogur ahí, dormido. Humanamente estamos en desventaja. Pero el Señor nos ha dado la armadura de Dios y ya con eso la cosa cambia. Alguien dijo una vez que si los cristianos supieran el verdadero poder que hay en ellos, se convertirían de la noche a la mañana en domadores de demonios. Alguien lo dijo una vez. Pero hermano, y hoy en día la gente piensa, no, ya, me convierto y ya. Y no va a pasar nada. No, mi hermano, estamos equivocados. Aquí vemos la historia de David. Y David era un hombre que estaba ahí, desconocido. Nadie le prestaba atención a David. Fíjese si así que cuando el profeta Samuel, digo ahí, el profeta Samuel fue allá, porque el Señor lo mandó a ungir a uno de los hijos de Isaí como rey. Y el padre sacó a los hijos que estaban ahí, pero a David ni lo llamaron. Y fíjese cómo el asunto, que a veces, pero eso le digo, una persona cuando va a predicar, mi hermano, tiene que orar al principio y orar después al final. Usted no puede confiarse. Porque Samuel cuando vio a Elías, ¿qué pasó con Samuel? Dijo, este es el hombre que Dios ha escogido, porque lo vio alto, fuerte, pecho peludo, 7 cuartas de espalda. Yo me imagino que sea así. Y lo vio así, dijo, este es el hombre. Y Dios le dijo, no, yo miro yo veo lo que tú no ves. Yo veo el corazón, usted ve lo de afuera. Yo lo desecho, este no es. Y pasó el otro, y pasó el tercero, este tampoco, y el cuarto, este tampoco. Samuel habrá dicho, pero ¿qué es esto, Señor? Pero tú me has hecho venir aquí por gusto. Este hombre ha sacado a todos los hijos aquí, ninguno es. Es que falta uno. Ven acá, Isaí, ven acá, aquí hablando entre nosotros, chicos, y que nadie lo sepa. ¿Tú tienes algún otro hijo por ahí? Sí, tengo uno que está allá con las ovejas. Pues mándalo a buscar, porque sin ese, aquí no. Hasta que él no venga, aquí no nos sentamos a la mesa aquí. Y cuando apareció David, el Señor le dijo a Samuel, levántate y úngelo. Fíjate, a David ni lo llamaron. Lo tenían echado a un lado por allá. Y fue ungido entre sus hermanos como rey. Pero espérese, que el asunto no paró ahí. Después de eso, ¿qué aconteció? Como ya el espíritu del Señor se había apartado de Saúl, por las constantes desobediencias de Saúl, ¿se acuerda lo que dijo Juan el Bautista en Mateo capítulo 3? Porque ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto es desarraigado y echado al fuego. ¿No dice eso Mateo capítulo 3, si mal no recuerdo el versículo 9? Ahí confírmeme si es el 9, mi hermana.
Gloria a Dios. Sí, porque pues me puedo acá. El 10, pastor. El 10, ahí está. Vuelva, léalo, mi hermana. Vamos a leerlo, porque que yo lo diga, ya le digo, la memoria a mí me falla, pero la palabra de Dios no falla. Venga. Mateo 3:10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Se da cuenta? Eso dijo Juan el Bautista. Y Saúl era, mete la pata y mete la pata y mete la pata. Hasta que ya. Y Dios a través del profeta Samuel le dijo, porque Dios se ha buscado a un hombre mejor que tú, conforme a su corazón. Y a ti te ha desechado para que no seas más rey. A partir de ese momento el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, mi hermano. Y llegó el momento. Llegó el momento, mi hermano. Estaban el ejército de Israel ahí. Estaba el ejército de Israel ahí. Y estaban los filisteos. En un monte estaba el ejército de Israel, en el otro monte estaban los filisteos. Pero había un hombre llamado Goliat, que medía 6 codos y un palmo. Si mal no recuerdo era la medida. Mi hermano, cuando usted lleva eso a metros, en estatura, en metros, el tipo medía casi 3 metros. Eso imagina, aquella vara de tumbar coco, imagínese usted cuando se aproximó ahí. E iba a insultar al ejército de Israel y fue a provocar al ejército de Israel. Pastor, ¿Por cuál? Sí, dígame. 6 codos y un palmo equivalen aproximadamente a 2.9 metros. 2.9. Casi 3 metros. Casi 3 De metros. alto. Casi 3 metros de alto. Era una vara de tumbar coco, mi hermano. Imagínese usted. Y ese hombre por 40 días estuvo provocando al ejército de Israel ahí. Y todo el mundo, mi hermano, se acobardó. Empezando por el rey. Y no había nadie, mi hermano. Mire, todo el mundo estaba ahí acobardado ahí. Imagínense usted, mi hermano. Imagínense usted, ¿qué diría Josué? Que Josué cuando cruzó el Jordán, mi hermano, con el ejército de Israel, y aquellas murallas de Jericó eran impresionantes, mi hermano. Que mire, yo le digo una cosa, no había fuerza humana, ni ejército, ni nada humano, mi hermano, que pudiera echar abajo esas murallas. ¿Qué hubiese dicho Josué? ¿Qué va, señor? Esto no, esto qué va, esto no, esto no. Y estaban los cananeos diciendo, pero miren esos locos como están dando vueltas alrededor de la muralla. Y al 7º día, cuando el pueblo gritó, ¿qué pasó con las murallas? Se vinieron abajo. Si Josué se hubiese puesto a pensar en lo alta que estaban esas murallas y lo fuertes que estaban ahí, mi hermano, Josué no va. ¿Se da cuenta? Y cuando el ejército recibió a ese hombre, aquel gigantazo, mi hermano, que iba a ir a provocarlo ahí, todo el mundo con miedo. Por eso, mi hermano, mire, ya cuando Dios ve que nadie quiere hacer nada, que ante la primera cosa todo el mundo anda acobardado por allá, ya nadie quiere salir a predicar a la calle, ya nadie quiere ir a visitar un hospital, ya nadie quiere ir a visitar una cárcel, ya nadie quiere. Usted le dice a los hermanos, hermano, para que predique el culto de la noche del domingo,
empiezan a poner pretextos. Hermano, ese día no puedo, que tengo que trabajar, que tengo que hacer no sé qué, que tengo que por aquí, que por allá, que frito fue, que mal se cocinó, que por eso me pica aquí, voy a arrancarme allá. Y no quieren hacer nada. Ahora, para criticar tienen el número 1, mi hermano. Oiga, son campeones mundiales, criticones, mi hermano, ahí, pero no quieren hacer nada. Bueno, y como todo el mundo estaba acobardado ahí Isaí le dijo a David, oye, ve a ver a tus hermanos y llévale esto ahí a tus hermanos y ve a ver cómo están. Y David fue para allá. Pero resulta, mi hermano, que en Dios no hay coincidencia, sino diosidencia. Y llegó David y apareció el gigantón. Y todo el mundo, mi hermano, ahí, cabeza abajo todo el mundo. Y las rodillas le chocaban una con la otra y todo el mundo acobardado. Y David oyó eso y dijo a David, no, esto no puede ser. Esto no puede ser. Y le salió el hermano mayor de David. ¿Qué tú haces aquí? Yo conozco la soberbia de tu corazón. Oiga eso. Que para ver la batalla que tú has venido. O sea, no tuvo valor de ir a enfrentar a Goliat, pero sí para querer agarrarla con el hermano, con David. Así hay muchos en la iglesia. La quieren emprender a palo con sus hermanos de la iglesia. La emprenden a palo con el pastor, con el evangelista. No tienen misericordia. Con ellos no se salva nadie, mi hermano. El único que se salva con ellos es el diablo, mi hermano. No le hacen nada al diablo, ni lo pellizcan siquiera. Pero al hermano lo desguazan y se lo comen vivo, mi hermano. Hay gente que son así, mi hermano. Hay gente que son así. Viven hablando mal de Facundo y de todo el mundo. Y viven haciendo mal en la iglesia a todo el mundo. No se acuestan si antes no han provocado un divorcio, si antes han hecho algo. Hay gente que son terribles, mi hermano. Pero ni siquiera no son capaces de dañar al diablo en nada, mi hermano. Que es el verdadero enemigo del creyente. Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad establecidas en las regiones celestes. Hay gente que son así. Y David fue para allá y le dijo a Saúl, óyeme, yo soy el hombre, yo voy. Tú no puedes ir, tú eres un muchacho. Mire, hay gente que en la iglesia lo va a desanimar a usted. No, muchacho, no. Mira, no vaya a evangelizar, que todavía tú estás nuevo. Y tú no vas a saber ni qué vas a decir, vas a estar ahí como Moisés, vas a tartamudear y a gaguear ahí. Vas a estar como Moisés, que decía que era tartamudo. No estoy hablando del pastor Moisés, estoy hablando del Moisés, el Moisés de la Biblia. Gloria a Dios. Y óigame, hay gente que son así, mi hermano, y van a desanimarlo. Muchacho, no vaya, que ese hombre es un guerrero desde su juventud, no vas a poder hacer nada. Tú no te estás mirando. Tú no te estás mirando tu figura y tú no estás mirando la estatura que tiene ese animal, el mollero que tiene. Mira la clase y lanza que tiene. Y yo voy, dije que voy y de que voy. Dios está conmigo y yo voy. Bueno, ponte mi espada, ponte mi escudo, agárrate. Pero hermano, mire, uno no puede usar lo de otro. Usted no puede usar lo de otro. Y puede estar imitando a otro. Imite a Jesús. Usted no puede agarrar lo que otro está usando, mi hermano. Usted tiene que usar lo que Dios puso en su mano. No lo que otro tiene. Use lo que Dios le dio a usted. Entonces, ¿qué sucede? Que dijo David, no, yo no puedo andar con esto, que va, esto yo nunca lo practiqué. Y desechó esas armas fuera. Así yo siempre he andado con onda, piedra, palo, con callado y toda esa historia, yo no. Y fue para allá. Agarró 5 piedras y salió a enfrentarse al filisteo. Cuando el filisteo lo vio,
lo tuvo en poco, no dice así la Biblia, lo tuvo en poco y lo maldijo por sus dioses. Dijo, ¿acaso soy yo perro que tú vienes con palo? Ven que yo te voy a enseñar qué es lo que es bueno. Enanito, tú eras ahora. Goliat dijo, este enano me lo voy a desayunar yo ahora mismitico, voy a acabar con él. Tú verás. Y David dijo, hey, tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y te voy a matar, y te voy a cortar la cabeza, y los cuerpos tuyos de los filisteos. Oiga, mi hermano, mire, hay, hay que tener una confianza en Dios muy grande para hacer eso. Porque mi hermano, mire, ¿qué podía hacer humanamente? Vamos a hablar claro, hermano. Humanamente, ¿qué podía hacer David contra ese gigante? ¿Qué podía hacer humanamente? Un hombre que estaba blindado, mi hermano, y espada y lanza y jabalina. El hombre iba artillado hasta los dientes y David iba con un palo ahí, con una vara, una honda y 5 piedras. Oye. Y todo el mundo va a saber que el Señor no salva ni con espada, ni con nada de eso que tú tienes. Y dice que cuando el gigante se levantó, Goliat se levantó y iba al encuentro de David. Pero dice que David se dio prisa. Aquí es lo que yo le decía. Satanás está a las 24 horas de pie. No duerme. No se baña. Cochino el diablo. No se baña. No come. No descansa. No se toma un 5. No, Satanás es 24 por 24. Pero dice que David se dio prisa. Eso es lo que tiene que hacer el creyente, darse prisa para hacer lo que le corresponde, porque si no, mi hermano, en el más mínimo, mire, si David hubiese perdido tiempo, el gigante lo mata. Lo mata. Y David tuvo que ser rápido, tuvo que andar rápido. Y David se dio prisa y dice que tomando una piedra, lanzó con la onda, mire mi hermano, y dice que la piedra se le quedó clavada en la frente al gigante. El gigante cayó. De ahí fue David, se puso sobre el filisteo y con la misma espada del filisteo le cortó la cabeza y lo mató. Desde ese momento el rey Saúl quedó mal, ya. Era el decline de Saúl. Y empezaron a cantar. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y mire, y eso le disgustó tanto a Saúl que empezó una cacería durísima, criminal contra David. Quería Saúl matar a David. Y fíjese, en su afán por querer matar a David, sabe que Saúl terminó matando a los sacerdotes del Altísimo. Destruyó la ciudad de Not, si mal no recuerdo el nombre, que era la ciudad de los sacerdotes, la destruyó. Mató a todo el mundo ahí, en su afán por destruir a David. Y David fue el hombre que Dios usó para que reuniera todos los materiales y las condiciones para que su hijo Salomón edificara el Beit Hamikdash, o sea, el templo. Y Dios le prometió que iba a establecer su trono para siempre. De David vino el Mesías, descendiente del rey David. O sea, mi hermano, no es fácil, yo sé que no es fácil. Mire, yo le estoy predicando a usted, pero mi hermano, cada vez que viene una lucha, una prueba, mi hermano, yo siento que todo se me viene encima, mi hermano, y a veces, y todos dudamos. Pero la cuestión no está en dudar, la cuestión no está, la cuestión es en permanecer. Usted puede dudar, usted puede afligirse, y hay momentos que la fe falla, la confianza falla, en apariencia. Humanamente usted va a fallar, mi hermano.
Pero si su confianza en Dios es sólida, usted va a permanecer. Y ese es el problema, que en las iglesias no le dicen a la gente lo que hay. Le vienen con cuentos de camino y le vienen con historietas. Y de que usted va a ser cristiano y todo se le va a dar fácil. Y todo va a venir ahí. Y usted va a tener billetes como arroz. Y va a tener de todo. No, mi hermano, no es así. Yo no digo que haya personas que Dios en su misericordia los bendiga y los use. Porque lo hay. Pero mi hermano, la historia bíblica, ya hablé de este caso de David. David tuvo que afrontar un reto durísimo. El menosprecio de su hermano mayor, Eliab. Y después que venció al gigante Goliat, la cacería criminal que llevó en su contra el rey Saúl. Fue terrible. Su hijo Absalón se reviró. Joab, el general del ejército, hizo cosas también que no. Oiga, tremendo. Entonces, estamos viendo que todo siervo de Dios va a afrontar retos durísimos, difíciles. Ah, ¿este le pareció duro? Ah, bueno, vamos a hablar de otro ahora, que este sí, mi hermano, mire. De este sí, yo le digo una cosa. Si es cualquiera de nosotros acá, no lo pasa. Yo le digo a usted, si este reto que voy a hablar ahora, que alguien pasó, no lo ponen a nosotros en nuestro camino, de hecho no lo pasamos. Génesis capítulo 22, verso del 1 al 18. Este sí está fuerte. Con este tiembla cualquiera, mi hermano. Amén. Vuelvo a Génesis, repetir. sí, 22. sí, versos. 1 al 18. Amén. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voz desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ya, a ver, yo pregunto aquí,
¿quién que le diga al Señor esto ahora va a hacer todo lo que hizo Abraham? ¿Quién? Esto sí no es enfrentarse a Goliat. Aquello estaba fuerte, pero mire esto, usted sabe qué es lo que es eso. Usted sabe qué es lo que es eso. Máxime que, mire, Dios le había prometido a Abraham, en ti será dada, Dios le dijo, en Isaac se será dada descendencia. Y tu descendencia será numeroso como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Mira a ver si tú las puedes contar. Y que venga Dios y le diga a Abraham, sacrifícame a tu único hijo, ofréceme un holocausto sobre el monte que yo te... Mire, mi hermano, a cualquiera de nosotros dice, no. Pues, mire, lo primero que uno va a hacer es reprender, porque uno va a pensar que no es Dios el que está en el asunto. Lo segundo, uno va a decir, no, pero es que ¿cómo Dios me va a hacer esto? Si Dios me prometió, como ahora me va a decir que si tú me lo das, ¿por qué me lo quitas? Vi una canción en el mundo que decía así. Pero hay unos detalles acá que resaltan, mi hermano. Hay unos detalles aquí que deberíamos ponerle mucha atención. ¿Sabe? En muchas series que yo he visto, no sé si usted también, mi hermana Silvia, o algún hermano que tal vez va a escuchar el mensaje en diferido. En alguna serie han presentado a Abraham lloroso, yendo a cumplir la voluntad de Dios, lloroso y todo. Pero ¿sabe qué? Yo me imagino que Abraham iba sereno. ¿Por qué? Por este aspecto acá. Cuando Abraham ve a lo lejos el monte, el lugar donde tiene que sacrificar a su hijo, ¿qué le dice Abraham a los siervos? Espérennos acá a que el muchacho y yo vayamos a adorar al Señor y volveremos. Lo dice así. Busca el versículo ahí, mi hermana, y léalo, por si acaso. O sea, que alguien va a decir que yo estoy acá. Dice volveremos, no dice volveré yo. Dice el 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y volveremos. Tremendo, hermano. Y allá iban caminando, y ahí sale y dice, óyeme, padre, aquí yo veo que está la leña, está el fuego, pero el cordero, ¿dónde está? Quizá no sabía que él era. Y Abraham le dijo, hijo mío, el Señor se proveerá de cordero. Pero, ¿sabe lo más impresionante de todo esto? Es que Abraham fue hasta el final. Abraham fue hasta el final. Pese a todo, mi hermano, yo le digo que esto no es fácil. Esto no es fácil ni para usted, ni para mí, ni para nadie. Esto no es fácil, mi hermano. Tener que seguir a ciegas así hasta el final sin ver nada. Por eso la Biblia dice que la fe no es esto no es por vista. Hay un refrán en el mundo que dice, no, vista hace fe. No, vista no hace fe. ¿Sabe por qué vista no hace fe? Porque Tomás dijo, si yo no viere la señal de los clavos en su mano y en su pie, no creeré. Y el Señor le dijo, mira, Tomás, mete tu dedo aquí y no seas incrédulo. Entonces, todo aquel que dice vista hace fe es un perfecto incrédulo. Dice que la fe viene por el oír y no es por oír el deporte ni las demás cosas del mundo, es por oír, pero la palabra de Dios. Y mi hermano, mire, Abraham fue por ahí para allá con su hijo y no había nada claro en el asunto. Llegó, edificó el altar, compuso la leña, amarró a Isaac. Digo amarró porque así como se dice en portugués,
La Biblia dice atar y es lo mismo. Atar y amarrar es lo mismo. Lo puso sobre la leña y tomó el cuchillo y cuando, mire mi hermano, cuando iba a degollar a Isaac, o sea, vea que Abraham fue hasta la última consecuencia, mi hermano. Hasta lo último fue Abraham. Oiga, ¿quién de nosotros va a hacer eso, mi hermano? Seamos sinceros. ¿Quién de nosotros va a llegar a? Pero ¿sabe qué? Lo que está diciendo la Biblia aquí, mi amado hermano y amigo que me escucha, es que si Abraham pudo, usted y yo podemos también. No, yo no puedo. ¿Y por cómo Abraham, no, cómo Abraham pudo? O sea, todas estas cosas el Eterno las permite, mi hermano, para que nos demos cuenta que sí podemos, mi hermano. Sí podemos. Y cuando ya levantó el brazo que iba a degollar a su hijo, ahí el Señor le llamó, Abraham, Abraham, no extiendas tu mano contra el muchacho, porque ahora sé que tú me amas y que no me has negado a tu único hijo, al hijo de la promesa, mi hermano. Dice que cuando Abraham miró, había un carnero trabado en un zarzal por los dos cuernos. ¿Sabe usted lo que enseña la tradición judía? Para que usted vea qué clase de asunto era este, qué importancia tenía esto. Hay un micrófono que se abrió por ahí. A ver, yo le digo, pastor. Y Bueno, sentí, no, están cerrados, no veo ya, ninguna. ya, de momento sentí un ruido, ya, ok. Enseña la tradición judía que de estos dos cuernos que tenía aquel carnero trabado en el zarzal, dice que uno de esos cuernos se usó en el momento en que el Señor habló a la nación de Israel en el Sinaí. No sé si usted ha oído hablar de esto, mi hermana Silvia. Sí, sí, pastor. Y el otro cuerno lo tiene el Mesías, que es el que va a sonar el día del arrebatamiento de la iglesia. Es lo que dicen, que ese va a ser el cuerno que el Señor va a usar para... Ese es el cuerno que vamos a escuchar sonar. El shofar. El Ahí. shofar. Es el shofar, ya. Ve usted qué detalle más impresionante este, mi hermano. Y el Señor no solamente que le dijo eso, no solamente que no, el Señor le dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor, oiga, que en tu simiente serán benditas toda la familia de la tierra, mi hermano. La promesa, la bendición. Hermano, cuando tu confianza en Dios es tan fuerte, es tan inquebrantable así, mi hermano. Yo no digo, mi hermano, yo he pasado pruebas y me he visto al borde, mi hermano, de claudicar y de echar atrás. Pero siempre Dios ha usado a alguien. Así como, mire, Moisés dice que las manos se le cansaban. Y cuando Moisés bajaba las manos, dice que Amalek prevalecía. Pero Dios dispuso que Aarón y Ur le levantaran las manos a Moisés y las tuvieran ahí en alto. Y las manos de Moisés cobraran firmeza. Hermano, tenemos que ser los Ur y los Aarón de nuestros hermanos. De esos Moisés que se cansan. Y no digo, fíjese que no hablo del pastor Moisés. El pastor Moisés, mi hermano, tiene una energía. Óigame, yo quisiera tener la energía que tiene ese hombre. Ese hombre no descansa. Siempre usted lo ve ahí trabajando, visitando. Siempre está ocupado en la obra. Esos son esos son los siervos que el Señor necesita, que estén ocupados y trabajados. Ahí están los pastores, el pastor Samuel y su esposa Celia también siempre están ahí. Siempre están predicando. Ayer mismo el pastor Samuel predicó. Y menudo susto que me pegó el pastor Samuel ayer. Lo que pasa es que me habló muy rápido. Me dijo, tienes que ir a predicar a Cuba. Yo entendí que me había dicho que me tenía que ir a vivir para Cuba. Y dije, no. Y Perdón, pastor. menudo susto me pegó. Digo, este hombre que me está profetizando aquí.
Usted del susto ya no escucha ni bien. Mire, yo le moví la cabeza y me dice, eso sí lo entiende, dice, oiga, no le estoy diciendo que se vaya a vivir, es que vaya a predicar. Dígale que vaya él, por favor, para que lo pueda comprender. No, Sí, dígale, el pastor Samuel sabe, él sabe la situación por allá como está. Me una dice, cosa, tiene que ir a predicar. Mire que una cosa es que se da cuenta y otra cosa es vivirla. ya lo invité, le digo, pastor, para que vaya conmigo. Dice, no, vaya usted. Hoy en la mañana le dije, pastor, usted me dio tremendo susto. Se estaba riendo. Digo, ¿cómo? No, pero verdad, le digo, son hermanos, son siervos. Ese hombre tiene 85 años y todavía está ahí, mi hermano, trabajando. Hay gente que tiene 20 años, mi hermano, y ya están liquidados. Por eso les digo, oiga, miren, fíjense cómo es, que yo parezco abuelo del pastor Samuel. Ay, Dios mío. Yo parezco el abuelo del pastor Samuel. Oiga, hablando en serio, mi hermano, mire, y nosotros necesitamos ser los Ur y los Aarón de eso, Moisés, mi hermano. Es que humanamente nos vamos a cansar, humanamente vamos a tener situaciones, dificultades, pero bueno, el problema es, mi hermano, que es lo que yo le decía en el estudio pasado. Sí se puede, mi hermano, sí se puede. Se puede pasar las luchas y las pruebas, se puede. A veces uno piensa que no, y uno está, pero hay evidencia bíblica, mi hermano. David pudo con Goliat. Y mire, Abraham, usted se imagina, mire, que a mí el Señor me dice eso, y yo de verdad que yo tiemblo, no sé, no sé. De verdad, yo le digo, mi hermano, esa prueba que pasó Abraham, oiga, es tremendo. Y Abraham la pasó. Y esta profecía era sombra de lo que iba a venir tiempo después, cuando el padre entregó a su hijo, sacrificó a su único hijo, como diciendo a Abraham, esto que yo te mandé a hacer a ti, Abraham, que tú al final no lo hiciste porque te lo impedí, es lo que voy a hacer yo en un futuro. Lo hizo, envió a su hijo y su hijo murió y resucitó para salvar a la humanidad. Y es el que viene pronto a arrebatar a su iglesia. Por eso le digo, mi hermano, tremenda bendición obtuvo Abraham después de pasar semejante prueba. Ahí estaban Nehemías y Esdras, junto a Zorobabel, gobernador, ahí en Jerusalén, edificando el templo, mi hermano, edificando la ciudad. Y mire, yo le digo, mucha gente se agarra a este pasaje. Dice que le dice el Señor a Zorobabel, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y todo el mundo descontextualiza eso. Y le hacen ver como que no, ahora la etapa de la iglesia va a ser de gloria en gloria. No vamos a tener problemas, no, mi hermano. Esas palabras se las dijeron a Zorobabel, ¿por qué? Porque en el primer templo que fue arrasado en el 586 antes de la era cristiana, antes de Cristo, por el rey Nabucodonosor, el imperio babilonio, tuvo el arca de la alianza y todos estos elementos maravillosos, tremendos ahí. Pero el problema es que en el segundo templo que fue edificado por Esdras, Nehemías, Zorobabel, Ageo, por ahí, en ese templo iba a estar el Mesías. Cristo caminó, enseñó en ese templo, sanó enfermos ahí. Cristo cuando nació fue presentado en ese templo. Allí se anunció su nombre, Yeshua Bar Yosef o Yeshua Ben Yosef.
significa lo mismo. Bar Yosef es en arameo, Yeshua ben Yosef en hebreo. Significa lo mismo. Jesús, hijo de José. Allí se pronunció su nombre. Y nótese que Cristo nace para la fiesta de los tabernáculos, por favor. No. Todas las fiestas de Israel tienen que ver todas con el Mesías. Sucot, su nacimiento. Pascua, su muerte. Primicia. Un segundito, mi hermana Silvia. Sí, pastor. Lo esperamos. Bueno, familia, le recordamos que nuestros estudios bíblicos son todos los lunes y miércoles a las 20 horas, horario de Toronto, Canadá, o 21 horas de Argentina, Chile, Brasil, para que tengan una idea. Así que los invitamos a que estén entrando a nuestros estudios. Continuamos, Pastor Luis. Amén. En primicia resucitó. Cristo resucita no a las 5 de la mañana. Hermano, cuando nosotros estudiamos la Escritura, tenemos que entender una cosa. Jesús era y es judío. Vino de una familia judía. Se desarrolló un ambiente judío. Tenemos que entender esto. Por ende, Jesús resucita entre las 6 de la tarde y las 7 de la noche. ¿Por qué en esa hora, hermano? Porque el calendario gentil, que es en el que estamos todos acá, comienza a las 12 de la noche y un segundo para el pueblo gentil, pero para el pueblo judío, como es un calendario lunar, comienza a las 6 de la tarde con un segundo. Mi hermana, usted que estuvo en Israel, ¿a qué hora se celebra, se entrega el Shabbat? ¿A qué hora se comienza el Shabbat y se termina en Israel? Todos los viernes a las 6 de la tarde y se entrega el sábado a la misma hora, pero a veces cambia un poquito el horario porque depende del sol, ¿no? Claro, por supuesto, es cuando el sol se pone. No es exacto a las 6, pero es más o menos aproximadamente ese horario porque ellos dicen a qué hora se pone, el sol se oculta y a qué hora sale. Entonces, todo eso puede variar quizás un poquito antes, un poquito después. En invierno quizás más temprano porque se oscurece antes. En verano, como se oscurece más tarde, comienza un poquito más tarde. Es por eso Cristo muere para el mes de abril aproximadamente, entre marzo y abril, que es cuando se celebra la Pascua, que es lo que ahora se está esperando la fiesta de la Pascua, Pesaj. Y es por eso que se dice en la tradición judía que Cristo resucita entre las 6 y las 7 de la noche, porque va a independencia a la hora que el sol se pone. Y claro, porque a esa hora comienza el otro día. Por ejemplo, nosotros comienza, por ejemplo, hoy, ¿verdad? Hoy es lunes. El martes comienza a la medianoche, ¿verdad? A la medianoche, pero para el judío no. El judío, en Israel ya comenzó para ellos a las 6 de la tarde el día martes, digamos, el otro día. Para el judío una semana equivale a una luna. ¿Por qué? Porque en un mes, quiero decirle que el mes judío trae 28 días, que corresponde 7 por 4, 28, para los que no saben. El mes judío trae 28 días y son 4 fases de la luna. Luna llena, luna creciente, cuarto menguante y luna nueva. Son cuatro lunas, 4 fases de la luna. Y estas fases son un periodo de 7 días. Es por eso que usted va a ver en la serie de Moisés, hermano, falta una luna, faltan 2 lunas. O sea, eso equivale a la palabra Shavuot en hebreo, que significa semana. No, pero no semana de día, sino semana de año. La palabra Shavuot más bien tiene que ver con semana de año, o sea, como la semana 70. Pero para que usted entienda, el calendario judío es lunar, no es solar. De hecho, cuando la luna está en eclipse, es juicio a Israel. Cuando el sol es el que está en eclipse, es juicio a las naciones gentiles. Esto es un poco complicado de entender para muchos hermanos, pero hermano, cuando uno se adentra y estudia a profundidad todo esto, uno se da cuenta de todas estas cosas. Entonces, por eso Cristo resucita en primicia. Es una de las fiestas de Israel. Es el primogénito de todos los muertos, dice. Fue el primero en resucitar con cuerpo glorificado.
Por eso la Biblia dice que la primicia es Cristo. Y es por eso que en el día del arrebatamiento los muertos en Cristo resucitan primero. Es la primera resurrección. La segunda, imagínense, ¿quién quiere participar en la segunda resurrección de los que están aquí? Nadie. La segunda resurrección, mi hermano, son los condenados. Pero la Biblia dice en 1 Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la primera resurrección. Entonces, tenemos que entender esto. En Shavuot, en Pentecostés, el Señor Jesucristo envía el Espíritu Santo. En toda la fiesta Israel tiene que ver el Mesías. Shabbat, Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estén cargados y trabajados y yo os haré descansar. Nuestro reposo es Cristo. De ahí la palabra Shabbat significa reposo. Rosh Hashanah o Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Y el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para así recibir al Señor en el aire y así estaremos por siempre con el Señor. 1 Corintios 15:51 al 55 habla de la final trompeta, que por cierto no es la última trompeta del Apocalipsis. La final trompeta en concepto judío se refiere al último llamado de advertencia que hace el Señor a la humanidad. Es el momento en que Cristo llama a su iglesia a su presencia. El último llamado. Acuérdense, Mateo 25. Y a la medianoche se oyó un clamor. Salid, ahí viene el esposo, salid a recibirle. Hoy muchos estamos anunciando el arrebatamiento de la iglesia. Yom Kippur, la fiesta del perdón. Y en esa fiesta la nación de Israel se aflige, ayuna y llora. Vamos a leer Zacarías capítulo 12, verso 10. Esta fiesta tiene que ver mucho con la segunda venida de Cristo. Ahora, ojo, no malinterprete nadie aquí. Nadie que vaya a decir ahora que yo dije que el Señor va a venir en Yom Kippur. O en la segunda venida y que el Señor va a venir en el arrebatamiento en Yom Teruah. No, no quiero decir esto. Lo que quiero decir es que todas estas fiestas tienen que ver con el Mesías. Amén. Zacarías capítulo 12, verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Se da cuenta? Todas las fiestas de la nación de Israel, todas tienen que ver con el Mesías, todas. Incluso las tres puertas principales del templo, del tabernáculo, del Mishkan, del tabernáculo. La primera se llamaba Haderech, que en hebreo significa el camino. La segunda puerta se llamaba Haemet, que en hebreo significa la verdad. Y la puerta al lugar santísimo, Harai, la vida. ¿Qué dice la Biblia? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. O sea, hermano, todos los elementos del tabernáculo tienen que ver con Jesús. Todos los elementos tienen que ver con Jesús. La vara de Aarón que reverdece representa al Mesías resucitado. El maná que estaba ahí en el arca de la alianza representa al Mesías también. ¿Por qué? Porque él dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Y acaso el maná no descendió del cielo?
los Rojot Jaberit, los Achere Jadibrot, las 2 tablas de piedra, o los 10 mandamientos. La palabra de Dios. En el principio era el verbo. El verbo viene de la palabra hebrea dabar, que significa palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio. Así comienza Juan, el Evangelio de Juan, en el principio. Y Génesis comienza, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Quién fue el que habló? El Mesías. Es la palabra. Dice la Escritura que todo fue hecho por Él y para Él. Hermano, esto es bastante profundo, mi hermano. Pero bueno, no quiero apartarme del tema. Pero he hecho esta paréntesis para que más o menos podamos ver, amados hermanos, este asunto. A esto tuvo que ver la profecía de Isaac. Cuando Abraham, el Señor le dijo, ofréceme a tu único hijo. Era sombra de lo que iba a acontecer y que aconteció hace 2000 años atrás. Dice que Nehemías, estábamos hablando también de Nehemías y Esdras, ahí cuando expliqué lo de la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Es que por ahí iba a caminar el Mesías en ese templo, iba a aparecer el Mesías de Israel. Dice la Escritura, los suyos vino, mas los suyos no les recibieron, mas aquellos que les recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahí entramos nosotros. Entonces, pero la tarea de Nehemías y de Esdras no fue fácil. Se levantó Sanballat, Tobías, se levantaron todos los árabes. Vamos a Nehemías capítulo 4, verso del 1 al 15. Ahí lo vamos a ver. No fue fácil. Reedificar el segundo templo no es fácil. El diablo se levantó, mi hermano, con todo. Pero al final ellos vencieron. Nehemías 4, pastor. Capítulo 4, versículos del 1 al 15. Ok. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. O derribará, perdón, no sé si está mal escrito en la Biblia, pero acá dice derribará. Oiga, qué clase de palabra, Dios mío. Bueno, Sí, la sigamos. zorra derribará. Bueno, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores
se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. O sea, mi hermano, puede levantarse quien se levante, que todo lo que Dios comienza, lo termina. Y ellos tuvieron una guerra durísima, también impresionante. Tanto fue así que tuvieron que trabajar con una mano edificaban y con la otra tenían que tener la espada ahí, listo para pelear. Esto es un ejemplo para la iglesia. La iglesia tiene que estar ahí, trabajando, haciendo lo suyo, pero mi hermano con la mano de la espada, porque el diablo se va a levantar. No piense usted que usted va a hacer la voluntad la voluntad de Dios y el diablo se va a quedar quieto, jugando dominó por un lugar por allá, oyendo música y bebiendo cerveza por otro lado. No. No, mi hermano, cuando usted quiera hacer la voluntad de Dios, lo que más va a haber es oposición. Pero la Biblia dice, se levantará el enemigo como río, mas el Espíritu del Señor levantará bandera. Aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del mal y nada os dañará. Dice que las puertas del Hades, del infierno, no prevalecen contra la iglesia. Entonces quiere decir, hermano, que aunque la pelea es dura, la lucha va a ser dura, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como me decía la pastora Celia hoy en un audio que me envió. Y es así, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es en Cristo, mi hermano. Porque la Biblia dice, en 1 Samuel capítulo 2, verso 9, dice que nadie será fuerte en su propia fuerza. Es en Cristo que nos fortalece, mi hermano. Por eso el predicador, todo el mundo tiene que tener esto bien claro. Si Dios no está en el asunto, fíjese que Moisés le dijo al Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy a ninguna parte. Si tú no vas, yo no voy. Así de claro el asunto. ¿Para qué voy a, si tú no vas, ¿para qué voy a ir? Es por gusto. Y entonces, mi hermano, la lucha es dura, pero dice la Biblia también que ningún arma forjada contra ti prosperará. Dice que el ángel del Eterno acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Dice que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Porque así como Jerusalén tiene monte alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Aleluya. Dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Entonces, hermanos, no hay que temer. Pero ¿qué sacamos de enseñanza aquí? Que los que confían en Dios, mi hermano, los que tienen puesta su confianza en Dios, si la confianza en Dios que tenemos es mayor que las circunstancias, que a veces las circunstancias, mi hermano, vienen circunstancias que no las podemos entender y decimos, hasta aquí llegamos. Pero ahí es cuando Dios se glorifica, mi hermano. Siempre que su confianza en Dios es mayor que las circunstancias, usted va a tener una victoria segura y su bendición. Pero mi hermano, no hay bendición sin esfuerzo, sin lucha, sin prueba. Mire, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, muchos pensaron que ya salimos y llegamos a la tierra y se acabó. No, mi hermano, había que, había que prepararse para poder recibir la bendición de Dios. Fíjese usted si la bendición de Dios cuesta, mi hermano, que todavía la iglesia lleva 2000 años noviando con la iglesia, 2000. Y hay gente, mi hermano, que se conocieron hoy, ya quieren casarse a las 2 semanas, no aguantan y dicen ya que se quieren casar. Y la iglesia está noviando, 2000 años lleva noviando con la iglesia Cristo. Y estamos esperando aquel momento
¿Qué clase de bendición fue a prepararle? Dijo en Juan 14, del 1 al 3, que iba a ir a preparar lugar y que cuando lo preparara vendría otra vez para llevarnos a donde Él está. O sea, las bendiciones de Dios cuentan, mi hermano, esto no es fácil. Aquí no hay nada fácil. Por vivir una vida fácil. Sí, mi hermana. Sí, es un error de imprenta. En el verso de Ya, Nehemías 4:3 que leí, es derribará. derribará. Perfecto. Ahí estamos aclarando, mi hermano. Aquí Sí, estamos aclarando. Por eso le digo que aquí nos preocupamos por todos estos detalles, porque mire, cualquier error que se cometa acá, pues tenemos que aclararlo. Así mismo, cuando a mí se me olvida un versículo o algo y lo tenemos aquí, pues eso es bueno. Pero ahora en este caso es un error de imprenta, vea usted, de sí. imprenta, no fue la hermana Silvia, fue la imprenta. Gloria a Dios. Para que usted vea que el ser humano se equivoca, mi hermano. Por eso le digo, vuelvo, insisto y vuelvo a repetir, antes de predicar hay que orar y después que se termine hay que orar. Porque mi hermano es que somos humanos, podemos cometer errores. Sí, mi hermana. No, no dije nada, pastor. Ya, ya, ya. Bueno, entonces, Esta vez no hablé. entonces, pues ese es el asunto, mi hermano. Esa es la cosa, caballero, que hay que tener presente siempre eso. Van a venir circunstancias que de verdad que son difíciles, pero bueno, el Señor está con nosotros. Acuérdese de José. A José los hermanos lo querían matar, lo vendieron, querían matarlo, porque José venía con unos sueños tremendos. Y sabe qué es lo que es lo mismo. Toda persona que desea predicar la palabra del Señor siempre va a tener quien se levante de en medio de sus hermanos para criticar, para ponerle el pie, para tumbarlo, para destruirlo. Y aunque a José querían matarlo físicamente, hoy en día mucha gente se preocupa en matar espiritualmente a un predicador, queriéndolo destruir, calumniando, inventando cosas y para destruir y acabar con la reputación de los predicadores. Hay que tener mucho cuidado. Hoy en día hay que cuidarse mucho. Gracias a Dios que el Señor está en medio de su pueblo protegiéndolo. Y yo quiero hacer una salvedad, ya que hablé, porque yo sé que este temita, y voy a hablar rápido, hermano, este temita de que Cristo nació en la fiesta de los tabernáculos. Mire, la Biblia no dice cuándo Cristo nació, no da la fecha. Pero, amados hermanos, tenemos que entender una cosa. Hay que regirse por las fiestas bíblicas que están establecidas en la Biblia. Eso es número uno. Eh, Apocalipsis 22, 18 y 19 es claro. ¿Entiende? Ahora, tenemos que entender algo. ¿En qué nos basamos para decir que Cristo nació en la fiesta de los tabernáculos? Es que, hermano, las fiestas de Israel todas tienen que ver con el Mesías. A ver, Juan 1:14, mi hermana, si lo me puede leer ahí. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra se hizo carne o hacerse carne viene del griego erkenosen, erkenosen, que significa se tabernaculizó. Isaías dijo que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo y llamarán su nombre como Emanuel, que traducido como es Dios con nosotros. Y si usted lee Lucas capítulo 1, verso 5 en adelante, usted va a ver la historia, que ese pasaje lo lleva derechito al tiempo, no es que le da la fecha, porque fecha no da, pero lo lleva derechito, mi hermano, a la fiesta de los tabernáculos, que fue cuando nació el Señor. Pero eso es un estudio que eso es para después, no ahora. Pero tenemos que entender esto, hermano. Todas las fiestas de Israel, todas tienen que ver con el Mesías. Todas. El Salmo 121 es un salmo mesiánico. Y hay muchos salmos mesiánicos más.
Cuando Israel se vea perdido ahí en la batalla de Armagedón, que ya no haya nada que hacer. Dice que ahí alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro del Señor viene, que hizo los cielos y la tierra. Zacarías 14, verso 2 al 4, dice que el Señor descenderá al monte de los olivos. Y cuando ponga sus pies en el monte de los olivos, dice que el monte se partirá en dos y se hará un gran valle. Entonces, amado hermano, no podemos conformarnos con leer un capítulo, 2, 3, 4, 5, 6 capítulos. No basta. La Biblia no la dejó el Señor para que usted la lea. Al final de cuentas, la Biblia es quien lo lee a usted. Usted no lee la Biblia le dice a usted que lo que hay dentro de su corazón es la Biblia quien lo lee a usted. La Biblia no es para leer, la Biblia es para escudriñar, que mucho es, es distinto y diferente. Es distinto y diferente a leer. Escudriñar representa profundizar, sumergirse en la escritura. Si nosotros pues estudiamos ahí superficialmente, mi hermano, pues hay muchas cosas. ¿Sabe? Una vez le pregunté a una persona, a un cristiano, digo, según tú, Alá, el Dios de los musulmanes, es el Dios de la Biblia. Y me dijo que sí. Digo, no, pues, digo, que no, hijo mío. Digo, no, hermano, no puede ser. Alá no es Dios. El Dios de la Biblia no es Alá. No puede ser. Y empecé a explicarle cuándo surgió la religión musulmana. La religión musulmana surge hacia el año 300 después de Cristo. Después de Cristo fue cuando Mahoma escribe el Al-Qur'án, que significa libro de la recitación, el Corán. Hay gente que no sabe, mi hermano, no entiende. Alá era uno de los tantos dioses que tenían los ismaelitas o los árabes. Y cuando Mahoma tiene su supuesta revelación y todo esto, se quedan con Alá, que es el dios de la luna. Por eso usted va a ver que los templos musulmanes tienen ese símbolo ahí. Pero en la enciclopedia del Islam dice que Alá se corresponde a Baal o a Bel-Zebú. Entonces no puede ser el Dios de la Biblia, mi hermano. O sea, hermano, es que mucha gente repitiendo disparates por ahí sin saber lo que está diciendo, porque no estudia, porque no investiga. Hay que estudiar, hay que investigar. Hay que escudriñar más y sobre todo la oración es el comienzo de todo, mi hermano. Y es la victoria, el poder del cristiano está en la oración. Usted quiere que Dios le muestre todo, usted tiene que orar primero antes de leer la Biblia. Y pedirle a Dios que lo guíe, que lo ayude, para que pueda comprender las Escrituras. El día que muchos decidan hacer esto, mi hermano, entonces vamos a tener un pueblo bien alimentado con la palabra. Pero hoy en día mucha gente se acomodan y enseñan lo que bien le parece, lo que ellos entienden, y por eso hoy en día hay tanto desastre en la iglesia. Por eso hay tantos problemas. Y es como decía al principio, mi hermano, por eso la gente no soporta las tentaciones, las pruebas, las luchas. Si hoy en día la iglesia tuviera que afrontar el reto de David, ¿usted cree, mi hermana Silvia? ¿Qué piensa usted? ¿Usted cree que la iglesia podría afrontar ese reto hoy en día como andamos? Yo creo No. que no. Yo creo que no, mi hermano. De verdad que no. Y hoy en día la guerra se está haciendo contra los hermanos, indiscriminadamente, despiadadamente, unos contra otros, armados los unos contra los otros, como decía Cantinflas.
El Señor dijo, amaos los unos a los otros y el mundo practica otra cosa. Armaos los unos contra los otros. Se destruyen unos a otros, hermano. Aquí nuestro enemigo en común es Satanás. A ese. Es el enemigo a derrotar, mi hermano. Y mientras la iglesia discute en quién tiene la razón y que yo la tengo y que yo la tengo. Mire, ningún predicador tiene la razón. Ni yo, ni usted, ni ninguno la tenemos. La razón está en la Biblia. La Biblia es esa fuente, mi hermano, que da vida, de verdad. Nosotros no tenemos la razón la tiene la Biblia. Nosotros no podemos equivocar, mi hermano. No, yo predico la verdad está en la Biblia. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros, mi hermano? Es que cuando vayamos a hablar, mi hermano, es conforme a lo que está escrito. Y dar citas bíblicas. Un mensaje donde no haya cita bíblica, no se está haciendo nada. Es lo mismo que pasa con las canciones cristianas hoy en día. Las canciones cristianas hoy en día son muchas palabras bonitas, palabras lindas, pero versículos bíblicos no hay. Y la Biblia dice que cuando hablemos entre nosotros lo hagamos con cánticos, con himnos espirituales, con salmos. Eso desapareció de la música cristiana hoy en día. Hoy en día usted oye música que usted no sabe a quién le están cantando, pero a Dios no es. Hoy en día el mundo se metió a las iglesias por la falta de discernimiento de espíritu, por la falta de conocimiento. Bien dijo el profeta Isaías, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, mi hermano, todos estamos cometiendo errores. No podemos decir, no, yo tengo la verdad. No, hermano, yo aquí yo puedo decir cosas que no son. Y usted ve que hay gente, mi hermano, que están detrás. Mi hermana Silvia los hay. Hay gente que están esperando a ver qué predicador comete un error. Oye, eso. Dice que esto lo dijo Zacarías y eso lo dijo Ageo. Hermano, ¿qué es eso? No conoce de Biblia, hermano, que ¿acaso no somos humanos? Es por eso que la iglesia, los retos que vemos en la Biblia que afrontaron estos hombres de Dios, nosotros no lo podemos afrontar, mi hermano. Y por eso hoy en día la gente entra a la iglesia, mi hermano, y se va. A veces hasta peor que como entró, porque no hay poder de Dios. Hay muchas emociones, mucho emocionalismo, muchos gritos, muchas cosas. Pero poder de Dios, hermano, nos falta mucho. Nos falta mucho. Y eso tenemos que aprender. ¿Qué más da? Si nos equivocamos y decimos una cosa, mi hermano, es importante rectificar. Pero ayudémonos con amor. Ayudémonos con amor, no destruyéndonos los unos a los otros. Así no vamos a llegar a ninguna parte. Porque en lo que usted pierde su tiempo criticando al otro, el otro aún con defecto, con lo que sea, se está buscando superarse. Y cuando llegue el día del arrebatamiento de la iglesia, ese que con defecto, con errores, con lo que sea, se salvó y usted criticando y haciendo guerra y bullying y demás, usted se quedó. Porque cuando vinieron a decirle a Cristo, pero este hombre anda con borrachos y bebedores y con ladrones y con prostitutas y con todo. Y el Señor dijo, yo vengo a buscar a enfermos. El médico no va a buscar sanos, viene a buscar enfermos. Yo vengo a buscar pecadores. Y eso es lo que somos todos. Dice la Escritura que por tanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios, mi hermano. Hoy en día esa guerra necia que no llega a ninguna parte, que si fulano dijo, que si eso lo dijo no sé quién y lo dijo no sé cuánto y que no sé. Hermano, así no vamos a permanecer nunca. Y eso es lo que quiere el diablo, que estemos todos así, en esa burbuja donde están metidos muchos, hermanos. Aquí afrontar el reto, estamos en la recta final. Cristo está por venir a buscar a su iglesia. Y hermano, la carrera ahora es cuando se pone dura. Ahora cuando la carrera se pone difícil. Ahora cuando viene el desánimo, cuando viene la lucha. ¿Se da cuenta lo que está pasando en Canadá ahora? Lo que está por venir a Canadá. ¿Y usted cree que a su país no va a llegar? ¿Usted cree? Explique lo que es, pastor, porque mucha gente no sabe.
Es que están buscando aprobar, están para aprobar una ley, mi hermano, donde no se pueda hablar de la Biblia públicamente, ni en la calle, ni en las redes sociales, ni en nada. O sea, mi hermana Silvia, que está en Canadá ahora, hoy en día podemos grabar estos estudios, pero ¿quién quita? ¿Quién sabe por cuánto tiempo va a ser? O sea, Si estamos, los voy a poder sí, grabar, pero subirlos a su canal. Espero que me lo permitan hacer desde acá, pero si no, lo va a tener que hacer usted, pero yo a mi canal no voy a poder subirlo. Dios me trajo a Brasil por algo, mi hermano. Pero es que lo que le estoy diciendo, se está poniendo feo el asunto, mi hermano, se está poniendo feo. ¿Qué usted piensa? Mire, cuando la Biblia dice, la Biblia dice en Apocalipsis 12:7 al 9, habla de una gran batalla en el cielo. El diablo, por lo visto, en el momento que se abra la puerta en el cielo para que el Señor salga a buscar a su iglesia, por lo visto Satanás va a tratar de tomar el cielo por la fuerza. Va a haber una guerra impresionante en el segundo cielo. Y dice, lucharon Miguel y sus ángeles, y lucharon el dragón y sus ángeles contra Miguel y sus ángeles, pero no prevalecieron. Dice, y fue lanzado fuera la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Fue lanzado a la tierra y sus ángeles con él. Hermano, esto que usted piensa, esto viene duro. Y para los que se quedan, ay Jesús, para los que se quedan va a ser peor, mi negro. Para los que se quedan va a ser peor, mi hermano. Entonces, mi hermano, esto no es tiempo de perder el tiempo, es tiempo de aprovecharlo. ¿Qué más da si un predicador se equivocó al dar un versículo? ¿Qué importa? Lo que importa es que está dando la palabra. ¿Qué estás haciendo tú? Que criticas y le hace guerra a lo demás. ¿Qué estás haciendo tú? Al menos ese está haciendo todo lo posible por predicar. Eso es lo que tenemos que ver, mi hermano. Vienen momentos duros. ¿Usted se imagina? Canadá ya prohibiendo la Biblia, mi hermano. ¿Qué pensamos? Que esto no va a venir avanzando. Esto es efecto dominó, mi hermano. Tiempo al tiempo. Los cristianos estamos sobrando en la tierra, mi hermano. Estamos sobrando ya en la tierra. Nos están arrinconando, nos están empujando. Y es por eso que Cristo viene a buscar a su iglesia. Aquellos que están defendiendo todavía que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Mi hermano, mi amigo, es menester que usted revise y vuelva a revisar y vuelva a revisar. Porque aún hay documentos. Hay documentos en la antigüedad que ya la iglesia primitiva, primitiva predicaba del arrebatamiento pretribulacional. Y la carrera se está haciendo más pesada, más difícil. Es por eso, mi hermano, que los retos ahora para nosotros van a ser duros, difíciles. Muy difíciles van a ser los retos a partir de ahora. ¿Cómo lo vamos a afrontar, mi hermano? Yo tengo un momento aquí que digo, estoy cansado, Señor, no doy más. No aguanto más, Dios. Acábame de llevar, porque no doy más. ¿Y sabe cuántos cristianos lo han dicho? Elías lo dijo. Elías le pidió al Señor, Señor, llévame ya que no aguanto más. ¿Cuánto más? Porque dura la batalla, mi hermano. Ahora es cuando es, mi hermano. Ahora estamos en la recta final. Ahora es que vienen los retos duros y difíciles. Prohibiciones de los gobiernos y cosas, mi hermano. Hasta ahora, de este lado del mundo, hemos estado tranquilos. Eso no lo pueden decir en África, no lo pueden decir en el Medio Oriente, no lo pueden decir en Asia, que predicar el Evangelio, mi hermano, es un suicidio. Por eso yo veo mucha gente, mi hermano, que quieren hacerse los que más son y los que más suenan y los que más, qué sé yo, y los que más gritan y los que más... ¿Por qué no van? ¿Por qué no van allá a predicar, mi hermano, a Irán? ¿Por qué no se van a Nigeria? ¿Por qué no se van a Afganistán? ¿Por qué no se van a esos lugares a predicar? ¿Por qué no prueban de verdad? ¿Por qué no lo prueban allí?
¿Por qué entonces, en vez de estar criticando al que está esforzándose aquí, por qué no van allí y lo hacen? No, mi hermano, eso no lo van a hacer nunca, mi hermano. La vida fácil que está llevando mucha gente hoy en día y se están acomodando. Es por eso que la iglesia hoy en día, mi hermano, no está aguantando. Y hay un remanente que está ahí fiel, que está peleando la buena batalla. Ahí. Y así es como tenemos que estar, mi hermano. Acuérdese, usted es el Aarón, el Ur, que Moisés necesita. Usted es ese apoyo que muchos estamos necesitando. Yo soy el apoyo que usted está necesitando. Usted es el apoyo que yo necesito. Que la hermana Silvia necesita, que la hermana Vicky, el hermano Marco, que todos los hermanos que están aquí, el hermano Cristóbal, la hermana María Angélica, han tenido momentos duros y ahí están todavía batallando, mi hermano. Están ahí. Que cualquiera que estuviera pasando la prueba que están pasando ellos, hace rato, mi hermano, hubiesen colgado el sable y dicen, hasta aquí llegué. Pero ahí es donde se demuestra, mi hermano, cuando uno ama a Dios, cuando uno confía en Dios, que uno permanece. Es por eso, amado hermano, que yo hago ese llamado. Tal vez me he extendido un poquito. Yo pensaba hacer el mensaje más corto que la manga de un chaleco. Pero esto no es lo que quiera yo, mi hermano. Esto no es lo que quiera yo. Y yo hago un llamado a la iglesia de Cristo. A la iglesia, mi hermano, a volver a la senda antigua. Yo hago un llamado, mi hermano, a que todos nos unamos contra nuestro único y verdadero enemigo, que es el diablo. Que es el que nos está llevando a situaciones difíciles. El diablo está haciendo guerra durísimo, mi hermano. Pero si el ejército de Dios que está aquí se planta y se pone, mi hermano, las armaduras de Dios, hermano, entonces ahí la victoria es nuestra. Pero la victoria tiene un precio, mi hermano, hay que pagarlo. Yo hago un llamado a los cristianos a unirnos, no como se están uniendo muchos para que llegue el sistema del anticristo y el falso profeta. Muchos se están uniendo cual torre de Babel para que de ahí surja la religión mundial del anticristo y el falso profeta. No, vamos a unirnos, pero para alabar a Dios, para adorar a Dios, para predicar, para decir que Cristo viene, para decirle a esta humanidad que Cristo es la solución, para decirle al idólatra, ya probaste con zancudo, con sancocho, con quien quiera probaste y no resultó prueba Jesús en este momento. Es el llamado que yo hago a la iglesia ahora, mi hermano. Pero el llamado que queremos hacer a aquel que no tiene a Cristo en su corazón es que te arrepientas y te conviertas a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque de lo contrario, en el mundo van a tener aflicciones. Y yo quiero decirte algo, Jesús nos dijo a la iglesia, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Pero si usted no es parte de la iglesia, si usted no es parte de la familia de Dios, si usted no está bajo la protección de Dios, va a tener aflicciones, derrota y al final, mi hermano, el camino irá a perdición. Usted está cansado de todo lo que está pasando. Venga Jesús. Él ofrece descanso a todo aquel que le busca. Y al que Él viene, Él no le echa fuera. Bendito sea tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo. Te damos gracias en esta hora por este mensaje que tú nos has permitido grabar, Señor, para tu gloria y tu honra. Te ruego, soberano Dios, en este momento, que nos ayude, que nos fortalezca, que nos dé fuerza y que, Señor, podamos seguir hacia adelante cada día predicando este santo evangelio. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que, Padre amado, toque esos corazones y que nos ayude, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Recuerde que mañana el Ministerio de Señales Antes del Fin tiene tiempo, ayuno y oración. Están invitados los que puedan participar. Y aquellos que no puedan estar, pues ahí pueden estar en diferido porque se graba y luego se sube
a nuestras plataformas. Así que un abrazo, bendiciones, y el miércoles, tiempo de estudio nuevamente aquí, si el Señor no ha venido antes. Un abrazo para todos, que la paz del Eterno, el Dios de Israel, sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, Pastor Luis Alberto García, desde Brasil. Los eventos y profecía cumpliéndose nos indican que vivimos tiempos finales. Es el tiempo de buscar a Dios, de santificarnos y consagrarnos, porque Él es santo y sin santidad nadie le verá. Querido amigo, si aún no has invitado a Jesús a morar en tu corazón y quisieras hacerlo en el día de hoy, repite conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Me arrepiento de todos mis pecados, te pido que me perdones por todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Si hiciste esta oración de fe, te damos la bienvenida a la familia de Dios y te aconsejamos que busques una iglesia de sana doctrina y que te bautices en aguas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar para cerrar esta transmisión en vivo e invitamos a todos nuestros hermanos a quedarnos un tiempito de preguntas y respuestas con nuestro Pastor Luis. Padre Celestial, al cerrar esta reunión queremos darte toda la gloria y toda la honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo hoy de reunirse y también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te damos gracias por nuestro pastor Luis Alberto García. Te pedimos que lo continúes bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado. Que la paz de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga ricamente a todos. Amén.